Hola, hola, Dios te bendiga mucho, qué bueno es que estemos compartiendo otra vez este conversatorio, esta charla de amigos, de hermanos en Cristo, a lo largo, a lo ancho de todo el continente, con gente tan linda como ustedes, con líderes tan emblemáticos como son ustedes. Y que nos den la hermosa oportunidad a Pablo Deiros y a mí de poder entrar en sus casas, en sus dispositivos y de, bueno, sugerirles algunas ideas para que cada uno en su lugar haga la reflexión, la aplicación, la contextualización de algunas de estas sugerencias que creemos pueden ayudarnos a renovarnos, a experimentar renovación en nuestras vidas personales, familiares, en las congregaciones y en nuestros ministerios. ¿Cómo estás, Pablo? Dios te Muy bendiga. bien, gracias a Dios y disfrutando esta oportunidad siempre renovada de tomar contacto con una audiencia tan extendida. Es notable, yo me estoy enterando de hermanos, hermanas en los rincones más inusitados que me hacen referencia a este programa, con lo cual evidentemente Dios está haciendo algo, porque si fuera por vos y por mí, Carlos, nosotros, no sé, ni nuestras esposas nos llevan el apunte, con eso te digo todo. Entonces, tener una audiencia que dice amén, amén, amén a las cosas que nosotros decimos, ya es, por lo menos desde el punto de vista carnal, es un poco gratificante, digamos, ¿no? Gratificante, claro que sí. Bueno, gracias por la paciencia, aguantarnos las locuras, las ideas a veces raras que traemos. Pero eh, estamos felices de compartir este tiempo. Como siempre, estamos utilizando la Biblia de la Nueva Reforma, esta Biblia que el pastor Pablo Deiros editó como editor general, en la que yo también participé escribiendo las introducciones y que tiene una enorme riqueza, una enorme pertinencia para este tiempo, para ayudarte en tu vida espiritual, devocional, pero también para ayudarte en tu ministerio, sea cual sea tu liderazgo dentro del cuerpo de Cristo, para poder compartir alguna de las herramientas que la Biblia te ofrece. Editorial Peniel, en su página web, en los locales, está ofreciendo la Biblia y todo el material, todos los recursos maravillosos. Aprovecho, Pablo Deiros, para pasar un anuncio, felicitación, así, no me salía la palabra, porque una de nuestras hermanas en Cristo, de nuestra congregación, Graciela Aresi, fue premiada como la escritora del mejor devocional de habla hispana por el grupo de editoriales de habla hispana, ¿no? Su devocional se llama A sus pies, y fue premiada como el mejor devocional de toda habla hispana. Así que felicitaciones, Graciela, un lujo que seas parte de nuestra comunidad y tu libro es una enorme bendición. Bueno, como ese, todos los demás materiales de Editorial Peniel a tu disposición. ¿Vas bien con tu comentario, Pablo Sí, Deiros? sí, sí, va ¿Estás avanzando. trabajando o estás de vacaciones en No, Houston, Texas? ojalá, estoy todavía, bueno, estoy terminando hebreo ya, el manuscrito, y bueno, la publicación va un poco más lenta y es obvio porque las editoriales están enfrentando serios problemas con la pandemia, pero va avanzando y yo espero con un poco de viento a favor llegar a fin de año por lo menos con terminado todo lo que tiene que ver con el manuscrito. Es una obra muy grande, muy compleja y toma mucho tiempo. Estoy dedicado full time a esto, así que, pero está ¿Qué estás saliendo escribiendo? y ¿Qué hay estás buena escribiendo? recepción. ¿Qué estás escribiendo en este momento?
Hebreos, estoy haciendo el Hebreos. comentario de la carta a los Hebreos, Bueno, bueno. ya tengo un borrador base y bueno, esto tiene que ver con la metodología con la que trabajo, ¿no? Yo preparo primero, lo más importante es el bosquejo, hacer un bosquejo, luego armar un primer manuscrito borrador y después sobre eso hay mucho trabajo de detalle, especialmente de enriquecimiento con ilustraciones, con citas, con notas al pie, en fin, es un trabajo más erudito y más al fondo. Pero con Hebreos tengo ya prácticamente el 80% del material terminado, así que vamos avanzando. Y me quedarían 3 tomos más de los 15 que tiene este comentario. Es una serie bien grande para poder terminar la serie. Le tengo un poquito de miedo a Apocalipsis porque no es, de todo el Nuevo Testamento no es el libro que más haya estudiado, pero bueno, hay que arremangarse y con un poco de oración y bastante transpiración, presentarle al Señor algo que Él pueda usar para su gloria en todas las iglesias de habla castellana. Qué Y en bueno, qué bueno. portugués, porque el comentario se está publicando también en Brasil. Sí, sí, el otro día te comenté que vi el manual de Editorial Vida Brasil no me acuerdo si era Mateo o Marcos en portugués, ¿no? Así Sí. que, Y ya está saliendo Lucas y Hechos en portugués. Sí. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así que Damos gracias gracias al Señor. a ¿Y vas a Dios. escribir del Antiguo Testamento? Ay, mira, eh, nuestro buen amigo Omar hace mucho tiempo me tiró la idea. Es un emprendimiento para mí mucho más complicado que el del Nuevo Testamento. Si se da la oportunidad, hay que ver, si se da la oportunidad, en realidad yo tendría que asociarme con algunos buenos eruditos de Antiguo Testamento para poder producirlo. El Antiguo Testamento es un poco más complejo. De entrada, si yo voy a mantener el estándar que puse, el comentario del Nuevo Testamento está hecho en base al texto griego. Y si vamos a hacer un comentario del Antiguo en base al texto hebreo, por lo menos para mí, ahí se me complica un poquito más la cosa. No es imposible, pero se complica un poco más la cosa. Yo necesitaría algunos compañeros un poco más ilustrados que yo para hacer un trabajo serio como el que estoy intentando hacer con el Nuevo Testamento, ¿no? Pero podés ser el editor general Oh, por tranquilamente supuesto, sí, sí, eso sí, porque y marcar, eso sí, marcar. porque el enfoque, claro, lo que estás diciendo, el enfoque sí quisiera, si va a llevar mi nombre, que fuera el enfoque mío. Es un enfoque muy particular, es un enfoque misiológico, carismático, es un comentario expositivo, pero es exegético y latinoamericano. Tiene un sabor bien latinoamericano. No solo en el lenguaje, el estilo, sino las temáticas que se abordan y cómo se abordan. De hecho, Carlos, pasa lo mismo con el comentario que el trabajo que hicimos con la Biblia Nueva Reforma, que tiene el mismo enfoque. Y de hecho, las temáticas que nosotros tratamos acá en nuestro programa Odres Nuevos son temáticas muy, muy originales. Y eso es el enfoque que tiene la Biblia, Nueva Reforma, y es el enfoque que tiene el comentario del Nuevo Testamento. Que no lo vas a encontrar en excelentes comentarios, pero
escritos por autores europeos o norteamericanos. El enfoque varía mucho, cambia mucho. Bueno, muy bien, así que pasá por Editorial Peniel y llévate una buena cantidad de materiales que van a bendecir tu vida. Estamos con primer libro de Samuel recién tirando de la piola y empezamos a hablar un poquito de ese liderazgo fiel que Dios se quiere suscitar, que Dios está queriendo levantar en todo el continente. Y yo, Pablo, te dije que hoy quería hablar en el programa de hoy de esta suerte de cambio de paradigma en el liderazgo dentro de la iglesia, principalmente en el liderazgo pastoral, pero que de ahí obviamente va bajando a todo el liderazgo de la iglesia. Y es que yo he sido bastante crítico del modelo que a través de muchos libros, de mucho material, con cosas muy buenas que hemos recibido de ese material. No estoy diciendo que nada de eso sirva, al contrario, yo he aprendido mucho de ese material, he tomado muchas cosas para mi propia vida y mi propio liderazgo, pero me refiero al paradigma central del liderazgo, del liderazgo pastoral muy similar al liderazgo gerencial. Como vos decías en el programa pasado, Pablo, tipo el CEO de una gran corporación. Es lógico que se piense así en una iglesia en los Estados Unidos y sobre todo una iglesia entre mediana y grande o mega iglesia en los Estados Unidos, porque precisamente en esa cultura esta aproximación a la realidad es compartida por toda la gente, forma parte de la cultura, pero también porque las iglesias son grandes corporaciones. Desde lo legal, nadie puede tener una iglesia si no es una corporación, ¿sí? Desde lo legal hasta la manera del enfoque de la iglesia, ¿no? Pero yo he sido crítico principalmente por dos razones. No porque muchas de las herramientas que se nos presentaban en esos libros no fueran útiles, todo lo contrario, las valoro, sino por dos cosas, ¿no? La primera, porque no vemos ese modelo de liderazgo en Jesús. ¿Sí? Jesús no se mueve en la tierra como un CEO de una corporación, ¿sí? Pero sobre todo mi crítica había sido porque la mayoría de los pastores en América Latina se sentían muy frustrados ante ese modelo. Hay pastores en América Latina que podrían ser perfectamente el CEO de cualquier multinacional, porque tienen una capacidad de conducción extraordinaria. Serían un CEO perfecto en cualquier multinacional, pero son contados con los dedos de las manos los que tienen ese perfil. La inmensa mayoría de los demás pastores no daban ese perfil, no daban ese. Piensen que la mayoría de los pastores en América Latina ni siquiera han pasado por un seminario. Exacto. Ni siquiera tienen una educación formal, ¿sí? Entonces, pretender, por supuesto, otra vez, darles herramientas me pareció extraordinario y vuelvo a decir, yo mismo las he tomado y he tomado de esos materiales enseñanzas para compartirlas con mis líderes, para compartirlas con otros pastores. Pero voy al eje, al paradigma de modelo de liderazgo, ¿no? Entonces, provocaba en muchos pastores y sigue provocando mucha frustración porque no les ha sido dada por Dios la capacidad de ser un CEO de una organización, no tienen entrenamiento para ser un CEO de una organización, ni tienen los talentos y los dones para eso. Entonces,
Digo, porque ahora quiero darte la oportunidad a vos, Pablo, de que tires de este piolín, de esta idea a fuerza que estoy compartiendo, porque después quiero ver cómo la pandemia ha terminado, ha puesto bajo tierra esto, al menos durante este tiempo, ¿no? Eh, ¿cómo lo ves vos, Pablo? Sí, primero, el comentario tuyo de introducción ha sido tan rico que abre varias canillas para ir analizando, ¿no? Varias vías para ir analizando. Permitime que hagamos primero un enfoque negativo, crítico, y luego no nos olvidemos de dar algunas sugerencias de carácter más positivo en materia de liderazgo. Desde el enfoque crítico, los modelos de liderazgo que se han impuesto en América Latina en los últimos 30, 40 años son los que se han importado especialmente del mundo capitalista y neocapitalista norteamericano. En modelo que ha tenido expresiones en todas las esferas de la realidad. En el campo económico, precisamente con estructuras de carácter capitalista, que se ha traducido en las iglesias en la necesidad de tener un presupuesto para definir la acción de la iglesia. Es decir, esto es grave, porque en lugar de descansar en la dirección de Dios a través del Espíritu Santo, las iglesias han descansado en la construcción de un presupuesto que es un elemento puramente racional para definir su misión, su tarea y su estrategia de testimonio. En materia... Perdóname, Sí. perdóname la interrupción, para que todos los que nos están viendo sigan la línea de pensamiento de Pablo. La idea que está detrás es: tanto tenemos, tanto podemos hacer. Seguí, Pablo. Exacto. Es decir, no se hace más del dinero comprometido, prometido o de que se dispone. Pero el presupuesto termina siendo la medida de la misión, la medida de lo que hacemos en la misión. Y bueno, esto es en el aspecto económico. En el aspecto, digamos, del gobierno y administración de la Iglesia, evidentemente los modelos que se desarrollan en Estados Unidos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en la década de los años 50, que son modelos gerenciales, producto de la maduración de toda la revolución industrial, son los que traen los misioneros a América Latina. La década del 50 fue, y aún los 60, en el caso de Argentina, pero en todos los países latinoamericanos, fue una invasión de misioneros que se los llamaba promotores. El principio fundamental no, otra vez, no era la obra del Espíritu Santo, no era los frutos que esa obra del Espíritu Santo podía lograr a través de los distintos ministerios y del testimonio de la Iglesia, sino que los modelos estaban construidos de tal manera de producir resultados eficientes. El eficientismo norteamericano, típico de la cultura posfordista. Bueno, acá estoy usando lenguaje sociológico técnico, pero... No es una mala palabra, ¿no? No, No no, dijiste no, una mala quédense palabra. tranquilos, no. Bueno, El vocablo hace referencia a la línea de montaje de la empresa Ford, que fue la primera en establecerlo. El postfordismo es la evolución de ese proceso que ha dado lugar a la estructuración de modelos gerenciales y a la constitución típica de la modernidad de una burocracia institucional, donde ya el gerente o el CEO maneja una estructura
de departamentos diferentes con especialidades. Lo mismo pasa en la medicina. El médico generalista, en la segunda mitad del siglo XX, pasa a ser un médico especialista. Y el proceso llega a un punto que el especialista del pulgar derecho no es lo mismo que el especialista del pulgar izquierdo. Esta es la medicina que tenemos hoy. Han desaparecido casi los médicos generalistas y vos vas a parar en manos de un especialista que mira un solo aspecto de tu situación física y no tiene la menor idea del conjunto y menos todavía de los factores que no son físicos, como por ejemplo los factores emocionales, relacionales y otros. Pero no nos vayamos del tema. Cuando estos modelos de comprensión de la realidad, típicos de la modernidad y del racionalismo y del cientismo que se desarrolla desde el siglo XIX y a lo largo del siglo XX, llegan a la Iglesia, lo que tenés es un pastor gerente, CEO, que se las sabe todas. Tiene que tener un título de un seminario para ser el gran pastor, tiene que ser un ducho en el manejo de la Biblia, y generalmente las iglesias, cuando andan buscando un pastor, lo primero que hacen es invitar al hermano NN a predicar para ver cuán hábil es como comunicador. ¿Qué es lo que termina haciendo esto? Que en las últimas décadas lo que hemos tenido al frente de especialmente las megas iglesias, no son pastores, son comunicadores. La iglesia evangélica más grande acá en los Estados Unidos tuvo por el ala hispana, pero el ala americana lo mismo, no tuvo al frente un pastor, tuvo al frente un líder de adoración. Y quien lo sucedió en el pastorado es otro líder de adoración, es decir, comunicadores. En California, una de las iglesias más grandes evangélicas tiene lo que a mi juicio es uno de los comunicadores en nuestra lengua, uno de los más grandes predicadores, comunicadores. Ahora, ser un predicador no significa ser un buen pastor. Si a esto se agrega el eficientismo en lugar de la eficacia pastoral, en los últimos 50 años o más ha desaparecido lo que se conocía como teología pastoral. No existe en ningún lado la teología pastoral. Lo que hay es una praxis pastoral. Entonces, en lugar de ver cómo es o cómo era Jesús como líder, lo que estamos viendo es cómo es César Castellano, Rick Warren, Hybels, Claudio Freyson, Osvaldo Carníbal, Carlos Mraira, etcétera, etcétera. Y si publican un librito, todo el mundo trata de imitar lo que dice el librito. Es decir, nadie reflexiona con la palabra de Dios en la mano y bajo la guía del Espíritu Santo cómo tiene que ser mi ministerio pastoral. Simplemente trato de imitar lo que me parece son ministerios de éxito. Entonces todo el mundo anda imitando a algún pastor, Satirio dos Santos o aquel otro, el que tiene éxito, el que tiene un ministerio, y gracias a Dios que son ministerios dignos y honrosos y fructíferos, pero esos ministerios no pueden definir cómo soy yo como pastor, porque mi congregación es la congregación que tengo, y el llamado que Dios me dio es mío, Dios me llamó a mí, y soy yo el que, bajo la guía del Espíritu Santo y el consejo de la palabra, tiene que desempeñar su ministerio pastoral, siguiendo un modelo teológico, no simplemente un programa de acción. Si a esto se agrega lo que sugirió Carlos hace un rato, los discursos de los grandes comunicadores sobre el liderazgo,
hay toneladas de libros sobre liderazgo con fórmulas para un gran liderazgo. Estas fórmulas de liderazgo son iguales que las fórmulas de Eagle Crecimiento, que es parte también de este mismo modelo postfordista y moderno y racionalista. Toda la escuela de Church Growth, de crecimiento de la iglesia, terminó siendo eso. Si en la iglesia vos haces A más B, el resultado es C y te garantizan el crecimiento. Esto lo conozco como la palma de la mano porque por varios años lo he enseñado precisamente donde nació la escuela de Church Growth, que es el seminario Fuller y la escuela de misión en Fuller. Entonces, creo que en general en América Latina todavía nosotros estamos con modelos anacrónicos, son modelos típicos de la modernidad, son modelos típicos del racionalismo, son modelos típicos del eficientismo norteamericano, del gerenciamiento correspondiente a la revolución industrial, no al momento que vivimos ahora, que es postindustrial, es informático, es sistémico, es posmoderno y que tiene que ver con realidades muy diferentes de las de hace 50, 60 o 70 años atrás. Y creo que precisamente la crisis que hoy estamos viviendo en materia de liderazgo es el resultado de que los modelos que hemos venido siguiendo hasta ahora hoy no corren más. Imitar a Saddleback o imitar a Rick Warren o imitar a quien mongo sea no me garantiza un ministerio de éxito. La única manera, el único modelo de líder que puede ayudarme a pensar y a construir un liderazgo en términos del reino es el modelo de Jesús. Y Jesús no tiene nada que ver con la revolución industrial, no tiene nada que ver con la línea de montaje de Ford, no tiene nada que ver con ninguna de estas cosas que en trazos muy generales estamos dibujando. Entonces, creo que quizás lo primero que hay que hacer, Carlos, es parar el partido, parar la pelota, pararme como líder y empezar a conversar un poco más con el Señor y a leer un poco más la palabra, en lugar de comprarme el último librito de el hermano que sea, que es un bestseller en materia de liderazgo. Sin desvalorizar, como bien dijiste, las contribuciones que puede haber, las orientaciones que puede haber en estos materiales, en estos liderazgos y todo lo demás, pero no quedarme con el liderazgo del pastor Pirulo, en lugar de mirar con cuidado el ministerio de Jesús y elaborar una teología pastoral que funcione en el contexto donde yo estoy sirviendo, en lugar de una mera praxis pastoral en imitación de lo que considero son modelos exitosos de liderazgo. Pablo, mira, todo esto que acabas de decir me lleva, yo iba a hablar pensaba compartir de otra cosa, ¿no? De cómo la pandemia ha sepultado este modelo que hemos recibido en los últimos 50 años, pero lo dejamos para el próximo programa. Y quiero seguir con esta línea, ¿no? Porque en primer libro de Samuel encontramos, ya después de la figura de Samuel, la primer figura que aparece allí es la de Saúl, ¿no? Y vemos quizás en otro programa podemos analizar un poco la psicología de este hombre, el personaje, su vida espiritual, etcétera. Pero ligado a lo que vos acabás de decir, encontramos allí la historia de cuando Samuel
unge a David como rey, siendo Saúl todavía el rey. David está todavía trabajando como pastor de ovejas y allí hay todo un entrenamiento de liderazgo para él, de lo que sería ser el conductor de una nación. Pero aparece el gigante Goliat y nadie, empezando por Samuel hasta el último de los soldados, ninguno se atreve a enfrentarlo. Y viene este chiquito a traerle la comida a los hermanos y tocado por el Espíritu Santo, enfrenta a Goliat y lo vence. Pero antes de ir a la batalla, Saúl pretende darle la armadura, ¿no? Y pretende que David camine, salga a guerrear con el librito de Saúl, con Exacto. las 21 verdades sobre liderazgo de Saúl, el rey de Israel, ¿no es cierto? Y no, la armadura no le iba a David, no podía caminar, no podía dar 2 pasos seguidos sin tropezarse con esa armadura, porque el modelo de liderazgo que Dios tenía para David no era el modelo del guerrero Saúl, porque ni a Saúl le sirvió ese modelo para vencer a Goliat, ni otro tipo de modelo expresado en el resto del pueblo, sino el modelo de ese pastor que era un fiel cuidador de sus ovejas, que Dios lo había entrenado con osos y leones para vencerlos, ¿no? Y que le había dado los recursos de un pastor para vencer al gigante, ¿no? Por lo menos en esa instancia de la vida de David. Luego David evoluciona a otras responsabilidades y Dios le da nuevas herramientas, pero me parece que es apropiado llamar la atención de que muchos pastores en América Latina están queriendo caminar con la armadura de otros pastores. Y otra Exacto. vez, valoramos los modelos de esos pastores que han tenido la gran capacidad de ponerse una armadura porque coincidía con el llamado de Dios para Exacto. ellos, y Exacto. que al leer lo que ellos han hecho y lo que han aprendido, uno puede extraer enseñanzas, puede recibir inspiración, pero Dios tiene una onda y tiene piedritas para muchos pastores en América Latina a quienes no les va la armadura de Saúl. Y pretender caminar con la armadura de Saúl, pretender encarnar ese modelo de CEO corporativo para el cual ni tengo un llamado, ni tengo las capacidades, ni tengo el perfil, ni tengo el tipo de inteligencia, ¿no? Desde Gartner en adelante se nos dice de las 7, 9, ahora hablan de 11 inteligencias diferentes, ¿no? Es decir, ni tengo ese tipo de inteligencia para ser ese CEO. Pretender que yo camine con una armadura de Saúl es doblemente limitante. Por un lado, yo no sé caminar con la armadura de Saúl porque no tengo la personalidad de Saúl, ni los talentos de Saúl, ni los dones de Saúl, pero al mismo tiempo, cuando yo me obstino en tratar de repetir el modelo de otro, anulo lo que Dios me ha dado a mí y que es absolutamente único y singular. Mi huella digital la anulo. Por tratar de ser como Pablo Deiros, dejo de ser Carlos. Ah. Y si Dios hubiera querido hacerme como Pablo Deiros, ¿sí?, me hubiera clonado de Pablo, pero Dios me hizo diferente. Mi huella digital es distinta a la de todos los demás pastores de la ciudad de Buenos Aires, porque yo tengo que hacer una contribución en la realidad de la Iglesia del Señor de Buenos Aires, diferente a la de Claudio, a la de Osvaldo, a la de Pablo, a la de Jorge Mitián, a la de tantos
tremendos y maravillosos siervos de Dios, ¿verdad? Entonces, no trates, querido consiervo, consierva, de caminar con la armadura de Saúl. Te vas a caer, te vas a tropezar, te vas a frustrar y sobre todo no vas a usar la onda que Dios te dio a vos. Y si la pandemia, y de esto quiero profundizar un poco más el programa que viene, pero si la pandemia trae algo, ¿sí? Es que vos tenés que encontrar tu ventaja comparativa. Amén. Tu ventaja diferencial. ¿Sí? Mira, Pablo, en estos meses la cantidad de pastores que me llamaban angustiados y me decían, Carlos, ¿cómo hago para competir con el pastor Pirulo que tiene un equipo para las redes sociales, Sí, para la claro. transmisión online, para esto, que ya tenía armado todo esto desde antes y que la pandemia lo agarró todo equipado? Yo ni siquiera sé lo que es un Zoom, me decía un pastor, ¿no? Y yo le decía, mirá, querido, vos tenés algo que ese pastor no tiene. Exacto. ¿Vos sabías que ese pastor no pastorea a su gente? Pero vos sí. Si vos querés competir, por supuesto, mejorá, aprendé lo que es un Zoom, aprendé a transmitir los cultos online, aprendé todo lo que puedas, pero acordate que tu ventaja diferencial comparativa es que vos sos alguien que podés estar cerca de la gente y la gente me podrá ver a mí en el culto el domingo porque yo lo hago más lindo que vos, pero finalmente va a responder con fidelidad a tu ministerio, porque el que estuvo en medio de sus dificultades, acompañándole en medio de sus crisis, el que estuvo sacando a la ovejita de la boca del león y del oso, fuiste vos, no yo que hago bien el show. Exacto. Vos. Exacto. Entonces, ponete como desafío, querido consiervo, consierva del Señor, pedirle al Espíritu revelación de tu huella digital. De no vestirte con la armadura. Lee todos los libros que puedas leer, sé inspirado por todos los modelos, pero decís, Señor, ¿cuál es la mía? ¿Cuál es mi huella? ¿Cuál es mi huella? Y no te pongas la armadura de Saúl. Agarrá la onda y las piedritas, el zurrón del pastor, que Dios va a usarte a vos haciendo lo que el otro no puede y al otro lo va a usar haciendo lo que vos no podés. Aleluya. Carlos, excelente. Y creo que la referencia al primer libro de Samuel para ilustrar este punto tan importante es clara, es clara. Pero también en el libro de Samuel hay una palabra para el otro actor detrás de esta cuestión. Vos te referiste a los pastores. Pero ¿qué de las iglesias? Porque las iglesias tienen los pastores que las iglesias eligen, que quieren tener. Y es interesante que en el libro de Samuel el papel de la iglesia queda bien destacado. Porque ¿cómo es que Saúl llegó a ser rey de Israel? ¿A quién heredó? Si él fue el primero. Saúl fue el resultado de un capricho de la iglesia Israel, de que a toda costa querían tener un rey como las demás naciones tenían un rey. De hecho, Samuel no estaba de acuerdo con esta idea de una monarquía, porque la idea de la monarquía ponía a un lado la teocracia divina. Israel era gobernado por Dios a través de los jueces, de los profetas y de los sacerdotes, como Samuel. Pero cuando el pueblo empieza a decir, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey, ¿por qué? Porque las grandes naciones a nuestro alrededor
las mega iglesias, las iglesias que crecen, las iglesias que tienen millones de dólares, las iglesias que son famosas, tienen un rey. Y nosotros queremos también tener un rey. Ahora, ¿a quién eligen como rey? Porque podían haberlo de entrada elegido a David, como de alguna manera intuyó o sabía Samuel que tenía que ser, pero lo eligieron a Saúl. Porque el texto lo dice bien claro, era el más alto, tenía una cabellera negra que era una maravilla, realmente en todo Israel era el tipo que más se parecía al ideal de un monarca extraordinario como el de las naciones vecinas. Carlos, hay iglesias que viven soñando con ser como Saddleback, como la que tenemos acá en Houston, que son la más grande de todas las iglesias evangélicas del país, Lakewood, iglesias como la de Rick Warren en California, o como la del obispo no me acuerdo cuánto en Lagos, Nigeria, o como la de John Guichó en Corea, o la de César Castellano en Bogotá. Hay iglesias que dicen, queremos una iglesia así, una iglesia con un presupuesto millonario, con un edificio extraordinario, con aire acondicionado, con butacas acolchadas y con el mejor predicador que salga por televisión todos los días, etcétera, etcétera. Y buscan ese líder, lo cual no quiere decir que sea una mala persona, un mal pastor, un mal predicador, de ninguna manera. Pero el sueño de la iglesia es equivocado, tan equivocado como el sueño de Israel de no dejarse gobernar por Dios a través de sus siervos, ¿verdad? Y pretender tener un monarca con, como dice el pueblo, y esto está registrado ahí en el libro de Samuel, un rey que nos lleve a la guerra. ¿A qué guerra? Guerra de conquista, de ganar más, de ocupar más territorio, de ser más famosos, de que los egipcios tiemblen ante nuestro nombre y los asirios se hagan crema frente a nosotros. Queremos un rey, no solo que nos gobierne, sino que nos conduzca a la conquista. Y este es un error, no del rey, es un error de la iglesia, pretender una cosa así. Y creo que también nuestro libro de Primera Samuel tiene una palabra de advertencia, como bien la presentaste vos hace un rato, a los pastores, ¿verdad? De no apetecer una armadura que no les corresponde, y a las iglesias de no querer tener un pastor que no les corresponde, porque no hace falta para que cumplan su misión redentora en el mundo. Israel se equivocó. Tenía una misión que cumplir y en lugar de pensar en la misión que tenía que cumplir, pensaba cómo imitar a las naciones conquistadoras, imperialistas, que en términos humanos tenían un éxito extraordinario. Y cuando uno sigue la lectura de todo el Antiguo Testamento, se da cuenta de qué caro pagó Israel el haber pensado en una monarquía, en un rey, en lugar de seguir siendo una nación bajo la guía de Dios, cumpliendo una misión redentora en el mundo. Pablo, vamos a cerrar aquí con un tiempo de oración como lo hacemos siempre. Quiero que vos ores por estas dos caras de la misma moneda. Por un lado, que cada pastor pueda, bajo la guía del Espíritu, definir su propia identidad ministerial, su propia huella digital, y la pueda imprimir en la realidad de su congregación, de su ciudad. ¿Sí? Esto también va a ayudar, ¿saben a qué, queridos, queridas que nos están viendo? Al proceso de unidad. Porque cuando yo me doy cuenta
que soy diferente a Claudio, a Osvaldo, a Jorge, a los demás pastores de la ciudad. Ya no compito con ellos, solo se compite cuando somos iguales, ¿sí? Pero cuando somos diferentes, lo único que tenemos que entender es que tenemos que complementarnos, ¿eh? Y entonces esto también va a ayudar. Pero quiero que ores por esa identidad del pastor y también quiero que ores para que las iglesias tengan esa sabiduría de poder entender también cuál es el llamado congregacional, cuál es el carisma colectivo compartido. Que mi congregación, la iglesia del centro, no es la pizza entera, sino una porción de la pizza. No somos la iglesia, somos una congregación de la iglesia del Señor en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y entonces, ¿qué es el aporte único, singular que la iglesia del centro puede hacer? ¿Sí? Y entonces poder elegir a su propio liderazgo en función de alguien que conduzca ese proceso de desatar el potencial de la propia congregación. Orá por eso y yo luego cierro orando para que todos nuestros hermanos y hermanas tengan un buen descanso, puedan acostarse en paz y levantarse con todas las fuerzas del Señor. Que así sea. Señor, es sorprendente cuando leemos tu palabra con atención y lo hacemos con los oídos atentos a escuchar la voz de tu espíritu, la cantidad de cosas maravillosas que descubrimos y que aprendemos. Y en este caso, al leer juntos el libro de 1 Samuel, qué aleccionador que es el ver el ideal de líder que vos tenés para tu pueblo, que generalmente va de contramano o no está representado en nuestras fantasías de lo que tiene que ser un líder espiritual. Y el contraste que marca tu palabra entre Saúl y David es en ese sentido tan aleccionador. Ayúdanos como líderes a no equivocarnos a la hora de trazar el perfil de nuestra tarea y de nuestro desempeño, que podamos escoger modelos, pero modelos que sean conforme a tu voluntad, modelos de tu diseño, y no modelos de diseños carnales, de diseños humanos, por atractivos, buenos, hermosos que nos parezcan. Permitinos escapar un poco de una praxis pastoral y de modelos de praxis pastoral a enriquecer nuestra comprensión con modelos de una sana teología pastoral que elaboremos con la dirección de tu palabra y la enseñanza y guía de tu Espíritu Santo. De modo que nuestro liderazgo tenga esa extraordinaria capacidad de adaptarse a los cambios, a las circunstancias, e incluso aquellas más difíciles de sobrellevar, porque estamos siguiendo el consejo tuyo y siendo modelados por tu sabiduría. Lo mismo te pedimos como iglesias. En estos tiempos, con las comunicaciones tan al rojo vivo y con la oportunidad que cada creyente tiene de ver cómo es una congregación en China, en África, en Oceanía o en Norteamérica, tenemos permanentemente la tentación de decir: si mi iglesia fuera como Hillsong en Australia, o mi iglesia fuera como la de Rick Warren en California, o la de Hybels en Chicago, y nos vamos fantaseando con congregaciones que gracias a Dios han crecido, son maravillosas, tienen ministerios fabulosos, pero en determinados contextos culturales y temporales y circunstancias que muchas veces no tienen nada que ver con el lugar en donde nos has puesto a servirte.
ayúdanos como iglesias en la selección de nuestro liderazgo. Como Carlos sugería hace un momento, a reconocer primero cuál es nuestra vocación como congregación, cuáles son los carismas, los dones particulares que has puesto, para que allí nos perfeccionemos y seamos de servicio no solo a todo el pueblo de Dios, sino también al mundo que tanto te necesita, aportando esa originalidad, esa particularidad, ese don con que has engalanado a cada comunidad de fe que invoca tu nombre alrededor del mundo. De suerte tal que rebaños y pastores podamos ser lo que debemos ser conforme a tu voluntad y podamos servirte con la especificidad de tu llamado y con la riqueza de tu provisión de dones y de poder y gracia por el Espíritu Santo para el cumplimiento definitivo y completo de la misión que nos has encomendado en el mundo, para la alabanza de tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Y como todos los días cerramos nuestra programación hoy también, creyendo y declarando la palabra de que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, Señor, yo he confiado, ¿no? Te propongo algo del primer libro de Samuel para esta noche. Dice que Samuel, en el capítulo 3, dice que Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué es lo que te está cargando? ¿Qué es lo que te está preocupando? Tal vez para el día de mañana, tal vez para la semana que estás iniciando en el día de hoy, tal vez una circunstancia familiar. Bueno, te propongo que hagas lo de Samuel. Samuel creció porque tenía conciencia de que Dios estaba con él, ¿no? Pero dice que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Aquello que te aqueja, busca antes de irte a dormir una palabra de Dios. Suponte, te aqueja que no te va a alcanzar la plata, que tenés dificultades. Tomate, no sé, del Salmo 23 y decís, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O tomá Filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, ¿sí? O estás enfermo, tenés un familiar enfermo, tomate de Isaías 53, ciertamente el Señor llevó mis enfermedades y mis dolencias y por su llaga somos nosotros curados. Entonces tomá una promesa de la palabra de Dios y no la dejes caer a tierra. Repetítela antes, pero repetila con fe, declarala con fe antes de irte a dormir, ¿sí? Y afirmá que Jehová está con vos, no estás solita, no estás solito, no estás, Dios no ha cortado su mano de poder ni se ha despreocupado de tu vida. Tomá esa palabra, declarala, hacé como Samuel que no la dejó caer a tierra, es decir, no la desperdició, no le fue indiferente, no la dejó archivada en el olvido. Tomá una palabra, créela y descansá en Dios. Orá con fe y decís, Señor, yo sé que sos mi proveedor, yo sé que sos mi protector, yo sé que sos mi sanador, yo sé que no estoy sola, que no estoy solo, que tu presencia va conmigo y ahora yo creo que me vas a dar victoria sobre la dificultad que tengo, me vas a dar mañana un día maravilloso con tu paz y me vas a dar una semana de avance, de bendición, de sanidad, de progreso en mi vida. Nosotros con el pastor Pablo en el poder del acuerdo te bendecimos. Bendecimos tu familia, bendecimos tus seres queridos, bendecimos tu trabajo, tu estudio, bendecimos todo lo que llega a tus manos tendrá fruto. Bendecimos todas las áreas de tu vida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un buen descanso.